Muy bien, saludamos a esta hora en 2020 Noticias a David Escobar. Él es el director ejecutivo de Confama, la caja de compensación tal vez más importante y con el mayor número de afiliados que hay en Antioquia. Y con él queremos hablar de muchos temas que pueden interesar precisamente de los afiliados de la caja, pero también hablar un poco de esas perspectivas que se ven en materia de empleo en la región. David, gracias por estar en 2020 Noticias. Qué bueno volverte a ver, hombre. Jorge, mucho gusto en compartir con usted de nuevo y felicitaciones a todo el grupo de 2020 por este nuevo proyecto periodístico que celebramos, porque todo lo que, digamos, en un momento como esto, lo que necesitamos es buen periodismo y lo que necesitamos es información seria por parte de los medios de comunicación para los ciudadanos. Entonces, qué maravilla también digamos, gesto de esperanza en el futuro, uno arrancar un proyecto empresarial en un momento como este. Felicitaciones. Así es, ese es el reto. David, antes de pasar a muchos temas, digamos que tocan a los afiliados de la caja, que hablan un poco de la labor que ustedes están haciendo en este momento tan difícil y tan complejo, ¿cuál es el panorama económico que ustedes ven en la caja? ¿Cuál es el panorama de empleo que ustedes están visualizando? Mucho se ha hablado de eso en estos días. El viernes pasado el director del DANEC, que es la entidad nacional que revisa las cifras y estadísticas del país, presentó unos indicadores de desempleo cercanos al 20% ya. Para las mujeres, mucho más duro, por los lados del 24%. Para Medellín, un indicador de desempleo que está por los lados del 17%, un poquito más, pero que la verdad recordemos que esos datos de las encuestas del DANE tienen un atraso. Nosotros Claro. creemos desafortunadamente que debido a las medidas de aislamiento necesarias para contener la pandemia, lideradas por el presidente y por el gobierno departamental y local en el caso nuestro, pues han sido muchas las afectaciones empresariales, la disminución de ingresos en empresas de todos los tamaños, desde la micro hasta la multilatina, basada en Medellín, han visto disminuidos sus ingresos y por ende los empleos empiezan a afectar de una manera muy importante. Nosotros, recuerde que la economía colombiana tiene todavía mucha informalidad, eso es algo desafortunado. Por supuesto. Informalidad es igual a invisibilidad, porque en este momento realmente además de unas encuestas muy generales, no sabemos qué está pasando en el mundo informal. Con Fama y las otras entidades de la seguridad social, la salud, las pensiones, las ARL, vemos el otro lado del mundo, digamos, aproximadamente mitad y mitad, en un país como el nuestro, un departamento como Antioquia al menos. Nosotros vemos el lado formal. En el lado formal estimamos que a cierre de mayo se deben haber perdido unos 145.000 empleos formales. Tremendo. Más del 90% de ellos, de lo que nosotros en la seguridad social llamamos categoría A. Los salarios se categorizan como por rangos. El rango de la categoría A es el que va de 0 a 2 salarios mínimos, es decir, la gente de menor ingreso salarial son las personas Más que han afectadas. resultado más golpeadas por esta crisis. Por supuesto que hay unos sectores que la han tenido mucho más dura que otros. Claro. El sector construcción fue el primero que resultó golpeado, con el sector turístico, fueron como los dos grandes afectados iniciales. El sector construcción ya se ha empezado a recuperar afortunadamente. Perdió un montón de empleos, pero ya recuperó, yo diría que en Antioquia al menos, la cuarta o quinta parte de los que había perdido ya los está recuperando por la reactivación. El sector turístico sí sigue en un momento muy difícil. Sí. Y hay otros sectores ya, eh, digamos, como el comercio, como la industria, donde también se han perdido muchos empleos y que apenas están empezando signos de recuperación. Nosotros creemos que pudiéramos llegar en Antioquia y en Sí. Medellín en particular a indicadores de desempleo por encima del 25, tal vez por los lados del Increíble. 30%. Eso es algo que nos tiene que No, preocupar, que nos increíble. tiene que doler. Claro. Detrás de eso habrá seguramente, Jorge, muchas quiebras empresariales. Total. Y por eso en Confama lo que hemos decidido es tener como un esquema donde decimos, bueno, ¿a cuidar qué? Por un lado, la salud y la vida. Nosotros somos una entidad de salud, ahorita podemos Claro. hablar un poco más de Ajá. eso. Pero por otro lado, los empleadores y el empleo. Las empresas y las otras entidades que generan empleo, porque las entidades sin ánimo de lucro y las universidades y el Estado mismo también generan empleo, entonces merecen el calificativo que me parece a mí muy bello, muy relevante para un momento como estos, que es el de empleador. Sí. Pues detrás habrá muchos empleadores que no sean capaces de sobrevivir un momento como estos. Entonces nosotros debíamos, la invitación que haremos en Confama es comprometámonos toda la sociedad, el Estado, los trabajadores como vos y como yo, independientes o dependientes, eso es relevante, de Por la supuesto. micro, de la grande. Todos ayudemos a salvar todos los empleos que podamos y habrá empleos que no podamos salvar, porque la economía en David, eso es contundente. una, Y después cuidemos a toda la gente que se quede sin empleo y ahí así es.
y de eso podemos hablar, porque ahí vienen seguramente... Sí. Yo creo que en todo caso, para importantes. cerrar la pregunta, nos va a tomar un par de años, tal vez un poco más, en recuperarnos para estar Sí. en los niveles que estuvimos al cierre del año 2019. Eso es muy problemático desde el punto de vista social. Yo creo que la gran crisis de la pandemia, Jorge, es la crisis social. Total, total. David, ustedes ahí, digamos, tienen el termómetro para medirle la temperatura a esta crisis, porque obviamente trabajan muy de la mano de las empresas, muy de la mano de los trabajadores, muy de la mano de lo social. ¿Cuál es la crisis empresarial que ustedes ven entre sus afiliados? Es decir, ¿cuántas empresas están diciendo no somos capaces de pagarle a nuestros empleados de las empresas que tienen afiliadas con Fama? Todavía son muy poquitas las empresas que como empresas se han desafiliado. Nosotros creemos que la mayoría de las empresas están aguantando, esperando, tienen mucho coraje los empresarios. Yo creo que nosotros somos un país que debería cada vez valorar más la importancia y la dificultad de crear empresas, pero yo veo a los empresarios aguantando. Lo que ha pasado es que empresas que todavía persisten han perdido parte de su empleo. Entonces, todavía no hemos visto como cierres empresariales masivos. Eso puede que esté pasando en el nivel de la microempresa informal, Jorge. En el mundo de la empresa formal de todos los tamaños aún no vemos grandes desafiliaciones, vemos disminuciones del número de trabajadores. Por eso te hablaba de esos 145.000 trabajadores formales que se perdieron su empleo en una estimación que tenemos con FENALCO Antioquia y con FAMA, con Pro Antioquia y con la Gobernación de Antioquia a cierre del domingo de la semana pasada, que fue el último día de mayo. Sí. Eso genera, por supuesto, una crisis social al interior de las familias. Como te decía ahora, con las reaperturas parciales, empezamos a ver que algunas empresas están, digamos, hay un rebote, un efecto rebote. La construcción ya arrancó de nuevo. Sí. La industria también, en algunos subsectores de la industria arrancó de nuevo. Entonces, a pesar de que la situación es bien delicada, acuérdense que la cuarentena arrancó, el aislamiento arrancó a mitad de marzo, pues, pero en abril y en mayo ya fueron meses completos con cierre total prácticamente en abril y muy grande en mayo. Bueno, nosotros sí vemos una recuperación de la economía. ¿Vamos a llegar hasta el nivel anterior inmediatamente? No. Seguramente nos va a tocar trabajar muy duro a todos para poder llegar a los niveles anteriores de empleo y de desarrollo económico que teníamos. Y en el interregno tiene que haber como una especie de campaña de, cuando digo campaña no hablo desde lo comunicacional, sino una causa regional y nacional por el cuidado. Sí. Que todas las familias que se están quedando sin ingresos, nos tenemos que juntar, la solidaridad privada, instituciones de la seguridad social como nosotros, y ahorita te puedo contar un poco del subsidio de desempleo de emergencia que estamos entregando las cajas de compensación y el Estado. Porque cuando usted mira 140.000, multiplique por 3 personas por hogar, le da cerca de 500.000. Y si usted dice en el mundo informal pasó lo mismo, le da 1 millón. Y si dice en el mundo informal pasó más, le da más de 1 millón de personas que están teniendo dificultades grandes de ingresos, porque la población antioqueña de ese nivel de ingresos no tiene muchos ahorros. Entonces necesitan todo el aparato social del Estado y toda la solidaridad de los vecinos y los familiares para que impidamos hambre, desnutrición, muertes de mujeres maternas, es decir, que protejamos de ese riesgo que tiene, porque es que la pobreza y la pobreza extrema tienen unas consecuencias en la salud y en la vida, ni siquiera hablemos de la salud mental, que también por supuesto es importante. Y digamos, yo creo que el llamado es a ese, a que todos veamos cómo este es un año para cuidar, y a las empresas les hemos dicho, hombre, este año no es el año para ganar plata, es el año para que tratemos de controlar las pérdidas para que la empresa no se quiebre, sobre todo las grandes que pueden aguantar un poco. Lo han hecho bastante bien. Y cuiden a sus trabajadores, porque cada empleo que cuidemos es una familia que salvamos de llegar a la Por supuesto. David, me has hablado mucho del papel, digamos, de las empresas, pero ¿cómo has visto la intervención del Estado, los subsidios, las ayudas que está tratando de llevar el Estado vía nómina, vía subsidios de desempleo, por ejemplo, para poder auxiliarle a esas clases y a esas personas que en este momento están más desfavorecidas? Yo siempre soy muy respetuoso cuando opino del Estado, porque como estuve trabajando al menos en el nivel local y regional durante tantos años, yo sé que el Estado tiene unas realidades connaturales que hace que la reacción a veces sea lenta. Yo creo que el gobierno colombiano ha sido un gobierno que respondió bastante bien, diría yo extraordinariamente bien, en lo que tiene que ver con la respuesta sanitaria. Declaró los aislamientos, ha fortalecido la red hospitalaria. Hay que acompañar esa red de instituciones, ahora están
teniendo problemas de caja ya, porque como hay menos gente yendo a las clínicas, pues tienen menos ingresos, pero ese es un tema como para que usted invite en una entrevista a un hombre como Andrés Aguirre, por ejemplo. Sí, Pablo Tobón. Pero ahí tenemos que ayudarle a la red de salud. Entonces eso se hizo bien. El efecto económico, sin embargo, y socioeconómico, porque yo a veces creo que separamos lo económico de lo social y hay una relación donde la bisagra, el pivote entre lo social y lo económico es el empleo y son los empleadores, como hemos venido hablando. Pues la reacción fue durísima. El primer trimestre, a pesar de que solo hubo menos de la mitad de marzo en aislamiento, solo tuvimos menos de la mitad de marzo en aislamiento, ya mostró un crecimiento económico muy bajito. Y seguramente el segundo trimestre va a ser el de peor crecimiento económico en la historia del país, claro, y el de un desempleo que no se veía seguramente nunca se ha visto desde que se tienen registros. Entonces, ahí el gobierno desarrolló unas medidas sociales, que es fortalecer la red de asistencia a familias en acción, jóvenes en acción, todos esos programas, el de adulto mayor que tiene el país, creó un programa nuevo que es el de ingreso solidario y generó unos mecanismos para darle liquidez al sector financiero, tanto al grande corporativo como al de las personas como nosotros, como las microfinancieras. Pero la verdad es que la burocracia estatal parece ser que ha hecho que eso ocurra bastante más lento de lo que uno quisiera, seguramente más rápido que lo que mucha gente se imaginaba, porque el aparato estatal colombiano no es precisamente el más eficiente aún, aunque es algo que ha mejorado mucho en las últimas décadas. Entonces yo creo que ha tomado las decisiones correctas. Eso se ha demorado en llegarle a la gente. Ahí es muy importante lo que han hecho los alcaldes y gobernadores. Lo que ha hecho el alcalde de Medellín es muy importante ahí, porque la cercanía y la agilidad que tienen las alcaldías no la tiene necesariamente el gobierno nacional. Entonces, como para resumir, yo creo que este gobierno ha actuado bien, ha jugado, digamos, con las reglas de juego de las mejores prácticas internacionales para manejar una situación como esta, y de los mejores ejemplos de los países como el virus y sus efectos venían del oriente al occidente, pero nosotros tuvimos la posibilidad de aprender y prepararnos un poco. Yo creo que lo está haciendo bien. También me pregunto a veces, y es una pregunta no solo para el gobierno nacional, sino para todos nosotros, es qué más cosas audaces, innovadoras se pueden hacer para inyectarle recursos a la economía, para que ninguna persona caiga en una situación de desnutrición o de hambre, para que tratemos de facilitarle a las empresas que son tan resilientes que puedan volver a empezar. Y siempre me pregunto qué más se puede hacer. Yo creo que el gobierno está haciendo la tarea, pero es normal que en una situación de estas los ciudadanos digan qué más se puede, cómo más, cuándo me ayuda. Yo, por ejemplo, te lo digo desde la perspectiva de una caja de compensación. Nosotros dispusimos recursos. Vamos a entregar este año, Jorge, 100.000 millones de pesos en subsidios de desempleo ante la emergencia. ¿Esos son de ustedes, con recursos de la caja? Esos son recursos de Confama, que son entregados por los empleadores de Antioquia, que confían en nosotros y se afilian a nosotros. No son del Estado, son de las cajas. Solo Confama, 100.000. Todas las cajas de compensación, seguramente algo por los lados de 700, 800.000 millones de pesos. No me sé las cifras de todo el país, pero calculo. Y eso va a atender a unos 32.000 desempleados. Reciben en promedio subsidios de 3.600.000 en total para 6 meses. Eso se divide en 6 meses, pero es un esfuerzo monumental. 100.000 millones de pesos es más grande, Jorge, que cualquiera de las donaciones empresariales que se han visto. Por supuesto. Pero entonces usted sale a un mundo donde hay 85.000 postulados, ¿cierto? En el caso de Confama, 83.000 postulados, pues la gente, las personas con toda la razón, porque la necesidad uno no la puede cuestionar y es legítimo preguntarse y pedir ayuda. Las personas dicen, pero ¿por qué no me ayudas? Y mira, es que lo que estamos haciendo es ayudar hasta el último peso que tenemos. ¿Cierto? Sí. Pero ponete a pensar que 100.000 millones de pesos es, y esa es una reflexión que yo le haría a la audiencia, es más que la mayor donación empresarial del grupo de bancos más grande de este país, y a nosotros nos regañan, estamos yéndonos a fondo, y todo el sistema de la compensación lo está haciendo. Y si a eso le sumas el programa de reactivación de empresas, lo que hemos invertido en salud, cuando ahora la gente no está invirtiendo precisamente en proyectos nuevos, cuando miras que estamos manteniendo arriba todos los programas educativos, culturales y de bienestar de nosotros, incluso uno que yo quiero mucho, que es el de salud mental, que lo lanzamos hace un par de semanas, uno dice, venga, seguramente nos supera lo que está pasando, pero lo que estamos haciendo va en la dirección correcta, y lo que yo le he dicho a mi gente, Jorge, es, el equipo de Confama, que es un equipo espectacular, es que nadie diga, ni nosotros mismos, cuando esto pase, que no nos fuimos hasta el final, que no fuimos, hicimos todo lo máximo. Por supuesto. David, ¿a cuántas personas beneficiará esa entrega de esos 100.000 millones de pesos en subsidios de desempleo?
32.000 personas más o menos. Puede haber algunos cambios de reglas que hagan que sea un poquito más, pero en el caso más conservador, 32.000 personas. Y Sí. sabes, esta mañana el ministerio, el gobierno anunció que le iba a destinar 60, o sea, iba a destinar 60.000 subsidios de desempleo a las cajas. ¿Tenés algún conocimiento de esa noticia? Pues no vi la noticia esta mañana, pero nosotros hemos venido trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo es un hombre muy consciente del papel que el gobierno tiene que tener en la protección de las personas que se están quedando sin trabajo. Él había anunciado inicialmente unos más de 200.000 millones de pesos del fondo que se creó para las emergencias, el famoso FOME, para entregárselos a las cajas de compensación. Ayer tuvimos varios directores de cajas de compensación en una reunión con el ministro. Él nos dijo que ese compromiso seguía firme, que la cifra exacta dependía de una definición final del Ministerio de Hacienda, pero que iban a sacar una ayuda adicional a Adicional. los desempleados, que no le iban a entregar a las cajas para que pudiéramos dar esa ayuda, pero que no la iba a dar cuando se acabaran los recursos de las cajas. Pues que asignáramos toda la que teníamos nosotros y que cuando se estuvieran acabando coordinábamos para que nos entregaran unos nuevos. Los primeros son de las cajas y de los empleadores, los segundos serían del Estado. Es que el gobierno ahí voy podría haber sido inclusive mucho más ambicioso. En algunas apartes, algunos analistas económicos le sugerían al gobierno al comienzo de esta pandemia girarle directamente recursos a las cajas para que apoyaran directamente a las empresas y a los empleados que se quedaran sin su trabajo. Sí, las cajas de compensación del país yo creo que somos una de las instituciones más valiosas que hemos construido en los últimos 100 años. Esta que es la primera creada, que tiene 66 años, Sí, cumple ahorita en unos días, en un par de semanas, y tenemos varias cualidades y capacidades que nos harían muy buenas para apoyar al Estado en esas cosas y para apoyar al país en general. La primera es que eh, somos una organización que compensa, que redistribuye. Y eso es fundamental en un momento donde las dificultades las desigualdades se están exacerbando debido a las dificultades del claro. COVID. Y eso lo hacemos focalizadamente. Nosotros le entregamos, una organización como Confama cada mes le entrega el subsidio familiar de cuota monetaria a más de 500.000 personas. Sabemos de qué tamaño son sus familias, cuánto se ganan, en qué empresa trabaja, tenemos su cuenta corriente o de ahorros. Es decir, tenemos toda una información para hacer esos procesos con mucha transparencia. La ANDI propuso eso que usted está diciendo, nosotros lo secundamos. El gobierno después asumió un camino diferente, tomó el camino de apoyarse en el sector financiero, que también es muy valioso, pero yo creo que este país tiene que saber que en las cajas de compensación tiene un mecanismo Por redistributivo, supuesto. que lo hace de manera progresiva, que además lo hace con transparencia, que tiene que seguir aprovechando. Yo creo que ahora, en estos días, hemos demostrado que somos muy importantes. Tal vez se lo escuchaba en alguna reunión, me decían que el presidente Duque lo decía, son muy importantes ahora para la contención, pero vamos a ser mucho más importantes después para la recuperación, en el empleo, en la educación técnica, en Total. el cuidado de la salud, en la reactivación de la vivienda, que es una gran generadora de empleo también. Claro. David, si alguien nos está viendo, ¿cómo accede al subsidio de vivienda? Digo de desempleo. ¿Quiénes pueden acceder a ese subsidio de desempleo? Es muy sencillo, es un proceso de postulación donde la primera condición que debe tener es haber hecho contribuciones a las cajas de compensación al menos durante 12 meses dentro de los últimos 5 años. ¿Sí me explico? Al menos 12 meses dentro de los últimos 5, continuos o discontinuos. Sí. No tiene que haber sido un año completo, sino 12 meses sumados. Si cumple con esa condición y además no ha recibido otros subsidios de desempleo, porque antes había un subsidio de desempleo de menor monto, porque si ha recibido ese ya no puede recibir este, porque es doblarse y se busca distintas, digamos que uno pueda cubrir más población. Si cumplen con eso, entran al sitio web de Confama o entran al sitio web de la caja de compensación de su región o las cajas de compensación de su región y hacen una postulación en línea. Toda la postulación es en línea. Hay que entregar una carta de la empresa del retiro, hay que pues presentar el número de cédula, hay que subir una información, pero es bastante sencillo, no tiene que ir físicamente a ningún lugar. Y si tiene problemas en la parte digital, puede llamar a las líneas telefónicas que están ahí mismo en la página de internet de Confama y de todas las otras cajas de compensación del país. En materia educativa, ¿qué hay, Juan? David, dentro de un mes más o menos vuelven las clases, empieza otro semestre con una dualidad presencial y también virtual. Entonces, David, ¿qué tiene la caja de compensación para los estudiantes que van a arrancar en el próximo semestre? Antes de responderte esa pregunta, una aclaración que complementa la respuesta anterior y es, la gente se inscribe y empieza un proceso de análisis de que cumpla con las condiciones.
Sí. Y vamos a entregar subsidios hasta donde tengamos recursos. No es un derecho adquirido, sino que es un programa social que creamos nosotros y nadie está, digamos, estamos haciendo todo lo posible, pero hasta donde nos den los recursos. Y si no alcanzan, a la gente le explicamos y le decimos que queda en una lista de espera. Exacto. Frente al tema de educación, nosotros cuando esto empezó cerramos nuestro colegio, nuestro programa de educación continua, que tiene más de 85.000 estudiantes. Y enviamos el CESDE, que es una institución afiliada, filial de Confama. Sí. La adquirimos el año pasado, es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con más de 8.000 estudiantes, se fue completa al mundo digital. Nos hemos ido, el CESDE siguió operando full en lo digital, el colegio siguió operando full en lo digital, pero cerrado en físico. La educación continua no era tan fácil, porque había muchos programas que no permitían la virtualización inmediata o que nosotros no estábamos preparados. Ahí lo hemos ido llevando al mundo virtual. Teníamos también los preescolares y jardines infantiles, esos sí quedaron en principio cerrados, los padres tienen un acompañamiento y ahora estamos dando el acompañamiento nutricional para esos niños. Y lo que estamos haciendo ahora es, por un lado, aprovechando todo ese crecimiento en el mundo digital y cada vez llevando más productos al mundo digital, porque la educación virtual finalmente le llegó su hora y hay muchos programas que definitivamente van a quedarse en el mundo virtual. Por supuesto. Otros no, ¿cierto? Otros no. Entonces, en el mundo virtual seguimos sacando cosas. Ya tenemos, por ejemplo, 5.000 matriculados. La última vez que lo miré hace 10 días, teníamos en nuestro programa de educación virtual continua. Tremendo. El CESDE va a sacar 6 programas 100% técnicos en el semestre que viene. Estamos en los trámites con la Secretaría de Educación de Medellín. Sí. Y el colegio, estamos a punto de lanzar una plataforma que va a ayudarle a nuestro colegio, a otros colegios, a que puedan hacer una buena parte de la educación apoyados en tecnologías. Pero al mismo tiempo nos estamos preparando para reabrir. Creemos que va a haber reaperturas parciales. Se está hablando de aforos u ocupaciones por lados del 30-35%, pero nosotros ya estamos pensando que entre el mes de julio y el mes de agosto, eso por supuesto depende de la normatividad nacional, pero nosotros nos estamos preparando con las mejores prácticas de higiene, de distanciamiento físico, de protección personal con tapabocas, etcétera, para que nuestros estudiantes puedan volver a todas las sedes Confama, al colegio, a los preescolares, paulatinamente entre finales de este mes y el mes de agosto. Seguramente no a full, porque lo que hemos entendido y lo hemos visto en otros países del mundo es que este resto de año se va con unas ocupaciones menores, entonces seguramente habrá una educación, en inglés usan la palabra blended, es como mixta, parte digital o virtual y parte física. Y nosotros nos estamos preparando para eso, porque igual pensamos que mucho de lo virtual quedará, pero que lo físico en ciertos casos es irreemplazable. ¿Usted cómo aprende gastronomía sin un laboratorio? ¿Usted Total. cómo aprende? Pues le pueden ayudar algo a bailar digital, pero en todo caso no reemplaza la orientación del profesor. Lo que están pensando las universidades ahora es, por ejemplo, cómo abrir laboratorios, que ahí se requiere. Nosotros vamos en el CESDE, por ejemplo, en el mismo camino, vamos a abrir los laboratorios. Por supuesto que aquí nos toca esperar a cómo son las reglas, pero nosotros estamos mirando las mejores prácticas mundiales, apoyándonos en la gente del otro lado de Confama, porque nosotros tenemos un lado que asesora a las empresas para que vuelvan a abrir y un grupo que entrega tapabocas, entrega elementos de aseo, da protocolos, ayuda a reabrir, explica cómo manejar el talento humano. Entonces esa misma gente que atiende a las empresas nos está asesorando a nosotros mismos para poder volver a abrir la educación. Bueno, David, y la cultura y la recreación, porque además por supuesto, preguntaste por ellas, pero eso también es igual de importante. Así es. Son muchísimos los temas los que maneja la caja, pues ya llevamos cerca de media hora de entrevista, pero yo no quería dejar pasar, digamos, este espacio contigo para hablar de Sabia Salud. Confama hace parte, junto con la gobernación y con la alcaldía, de la Junta de Sabia Salud. Y hace poco el secretario de Hacienda aseguró, el nuevo secretario de Hacienda de esta administración aseguró que es posible que Sabia requiera una capitalización para poder seguir operando. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Ya han hablado entre los socios frente al futuro de Sabia Salud? Lo primero es decir, es como el contexto. Sabia Salud fue creada por la alcaldía, la gobernación y Confama. La alcaldía y la gobernación son los socios mayoritarios, porque Sabia Salud es la EPS que apoya a la mayoría de las personas que están en el régimen subsidiado de Antioquia. El régimen subsidiado son aquellas personas que están en el mundo laboral informal o que no tienen cobertura de ninguna naturaleza de la seguridad social contributiva, entonces están apoyadas por Sabia Salud. Pues además de una empresa, Sabia Salud es un programa social muy importante de Antioquia que tiene más de población vulnerable, población que incluso ahora frente al desafío del COVID hay que cuidar y acompañar
con toda la energía y con todo el compromiso. Después de dicho eso, pues nosotros hemos acompañado desde su fundación el desarrollo de esta organización. Esta organización ha madurado, se ha ido consolidando, arrancó perdiendo mucho dinero. Ese es un mundo donde es muy difícil hacerlo bien. Hay unos problemas regulatorios, hay unos problemas de coordinación de las redes, en fin, no nos metamos en lo técnico, pero lo que sí debo decir es que paulatinamente Savia fue mejorando y aprendiendo a hacerlo mejor. Nuestra estimación es que Savia ya en un año como estos no va a presentar pérdidas y eso esperamos que logremos en un año como el año 2020. Pero en ese proceso de consolidación dejó muchas deudas por las pérdidas acumuladas. Entonces le debe una plata a la red de salud de Antioquia, desde los hospitales de los pueblos hasta los hospitales y clínicas más importantes del Valle de Aburrá, sin ánimo de lucro, tan importantes como el Palo Tobón o el San Vicente, o el Hospital General de Medellín, que es público, o del municipio de Medellín. Esa deuda hay que buscar una forma para irla pagando en el tiempo. Lo que nosotros hemos pedido en la Junta es que haya una estructuración de esas perspectivas de futuro y que se mire efectivamente qué es lo que hay que hacer para que la empresa pueda ir paulatinamente pagando esas deudas. Claro. Para pagarlas de un día para otro no hay recursos. En la ¿Cuántas son esas deudas, David? Esas deudas en la salud son siempre difíciles de conciliar, pero más de $500 millones claramente son, ¿cierto? Más de $500 millones. Entonces nosotros lo que hemos dicho ahí es, revisen en la Junta cuáles son los escenarios y preséntenle a los socios, particularmente a los públicos, que son los que tienen la mayor responsabilidad social, alcaldía y gobernación, cuál es el esquema. Y nosotros como Confama hemos dicho, estamos para dar buen gobierno, estamos para ayudar. Confama perdió mucha plata en la etapa anterior. Confama le hizo una contribución a la salud subsidiada de Antioquia, donde perdió casi 400.000 millones de pesos antes de que Savia existiera. Claro. Que antes era Confama como EPS, el régimen subsidiado. Sí. Nosotros hemos dicho, mire, nosotros no tenemos muchas posibilidades de capitalizar porque el grueso de nuestros recursos están dedicados a los temas que hablamos ahora y es a los trabajadores afiliados. Ese es el mandato de ley que tenemos además, pero por ejemplo el Consejo de Confama hace un par de años, o tal vez año y medio, aceptó capitalizar las acreencias que teníamos y hemos sido, yo creo, fundamentales en el buen gobierno de la entidad. ¿Qué es lo que sigue? Un caso financiero que hagan la administración nueva, el doctor Luis Gonzalo Morales, que acaba de ser nombrado, es un gerente excelente de la salud, conocedor de eso, y que presenten a los socios cuáles son las perspectivas de futuro. Yo creo que Savia es un programa social y una empresa que está saliendo adelante, que necesita apoyo de los socios, seguro lo necesitará. Que sobre todo ese apoyo debe venir del sector público, también no me queda duda, porque la responsabilidad de Confama es sobre todo con la población trabajadora, para lo que hablamos ahorita, para el desempleo, para la salud, para la educación. Pero nosotros seguiremos ahí acompañando ese proceso y viendo cuál es nuestro papel en cada momento, Jorge, y en el momento en que haya un anuncio para hacer sobre eso, lo haremos directamente. Perfecto, David. David, son muchos los temas y seguramente volveremos a hablar en estos días. Pues a mí me ha gustado mucho esta conversación, nos faltó hablar de cultura, que es tan importante, nos faltó hablar de bienestar y cuidado. Claro, ¿no? Y lo que usted me mencionó, el tema de salud mental también me parece un tema importante, por ejemplo. Pues es un tema que tiene que salir del closet de esta sociedad y que todos sepamos que somos frágiles en tanto seres humanos y nos tenemos que acompañar entre nosotros y acudir a profesionales de la salud mental cuando haga falta. Totalmente. En fin, muchos temas que nos apasionan y que yo creo que pueden ser de interés para la audiencia de un medio joven como ustedes y de un periodista experimentado como usted. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias por las flores. Lo único que yo quiero decir es que para nosotros es un gusto servir a la población de Antioquia y trabajar de la mano de las empresas y siempre estaremos ahí luchando por cuidar la clase media y por llevarla a un nivel superior cada día. David, todos los éxitos. Confama es vital para sortear una situación tan difícil como la que se vive en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues David, que esté muy bien. Hasta luego. Chao, hasta luego.